¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Contraste, a este espacio de análisis que les ofrece Navarra Televisión un viernes más. Hoy hablaremos de dos cuestiones. En la segunda parte del programa empezamos por el final, pero no por ello menos importante, hablaremos del libro de Miguel Ángel Munárriz, que es autor del libro Consideraciones en torno al sentido de la vida. Esto será en la segunda parte del programa. Y en la primera, el primer plato fuerte de la noche, se trata de hablar de las adicciones. ¿Qué es una adicción? Convivimos ya como si fuera casi normal con determinadas adicciones, tenemos más miedo a unas, otras hemos pedido el respeto. Hablaremos de estas cuestiones. ¿Con quién? Pues como siempre, con expertos en la materia. Luis Núñez es psiquiatra, un veterano de este programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Luis? Claro. Muy bien, muy bien. Agotado, supongo, de la semana. Sí, con ganas de terminar ya. Sí. Mérito estar un viernes aquí por la noche. Yo no encuentro palabras de agradecimiento. Una vez más, Luis. Gracias. Olga Ardanaz es directora del programa Aldatu de Proyecto Hombre. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Bienvenida al programa. Es Gracias. la primera vez. ¿Mucho trabajo en Aldatu? Mucho, mucho. Supongo que en parte es bueno porque ayudáis a mucha gente y en parte con ganas de concienciar, supongo, de este problema. Exactamente. Dices bien. Bueno, pues otra invitada en esta noche, aquí en esta mesa, es Sara Nagor, que viene de la Fundación Ilundain. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenas noches. ¿Mucho trabajo? ¿Poco trabajo? Por un lado, mucho, afortunadamente, y por otro lado, mucho, desgraciadamente. Bueno, pues esperemos que esta noche sirva precisamente para eso, para concienciar, para que nos deis a conocer cuál es esa realidad. El último y no por ello menos importante, Alfredo Martínez Larrea, del Departamento de Salud del Gobierno de Navarra. ¿Qué tal? Muy bien, encantado de estar aquí. ¿Agotado de la semana? La verdad es que la semana se hace dura, sí. La gente, la verdad es que tiene mérito en este programa, venir el viernes por la noche, pero estáis dispuestos aquí a ayudarnos en este análisis que esperamos que sea de su interés. Y sobre esta cuestión, estas son las preguntas que nos planteamos en Contraste. El pasado viernes 31 de mayo celebrábamos el Día Mundial sin Tabaco. Dentro de unos días, el 26 de junio, se celebrará el Día Mundial contra el uso indebido y el tráfico de drogas. Los datos sobre el uso y abuso de las drogas siguen siendo alarmantes a todas las edades, quizás especialmente entre la población más joven. En Contraste nos planteamos, ¿cómo podemos detectar una adicción? ¿Cómo actuar cuando conocemos que alguna persona de nuestro entorno familiar o social sufre alguna adicción? ¿Son igualmente dañinas las adicciones al tabaco, a alguna otra droga como la cocaína o las adicciones al juego o al alcohol? ¿Cuáles son las luces de alarma ante las que debemos estar atentos? Estas son algunas de las cuestiones que nos planteamos y lo cierto que la primera cuestión que me gustaría plantear esta noche aquí en este programa es precisamente ¿qué es una adicción? Parece que es una cuestión, bueno, en principio fácil, ¿no? Es decir, bueno, pues algo de lo que no nos podemos despegar, de lo que estamos dependiendo. Sin embargo, parece que, hombre, suena un poco fuerte eso de depender de algo, pero de algunas cuestiones nos hemos acostumbrado, lo tomamos ya como normal. Luis, te lanzo la pregunta de examen, ya que estamos en junio y es momento de exámenes. La adicción es una alteración, es una enfermedad, vamos a empezar a decirlo, que consiste en que un sujeto, después de un uso más o menos habitual de una sustancia, aquí hablamos de las adicciones a sustancias, porque luego están lo que se llaman las adicciones comportamentales, necesita esa sustancia o esa conducta habitual porque si no, él se siente mal físicamente y psicológicamente, lo que es el síndrome de abstinencia. Entonces el sujeto de alguna forma condiciona su vida a la búsqueda de esa sustancia porque si no va a tener un mono. Muchas veces asociamos esa adicción a productos químicos, al tabaco, al alcohol, a la droga. Pero, sin embargo, apuntabas antes del programa, hablábamos ahí fuera del plató, y dices, bueno, a mí me parece que no solamente las adicciones... Se está empezando a hablar mucho, aunque no está reconocido en el DSM-5. Vamos a traducir eso. El DSM-5 es el libro que utilizamos los psiquiatras para poner diagnósticos psiquiátricos, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, se está hablando mucho y cada vez hay más estudios que demuestran que sí, lo que se llaman adicciones comportamentales, que no hay una sustancia en medio, porque un ludópata lo que hace es jugar con la máquina. Luego está la adicción al sexo, la adicción al móvil, que también parece que está ahí, la adicción a Internet, la adicción al trabajo, que también es una enfermedad que está poco reconocida, pero estudios americanos hablan de en torno a un 8% de la población general. Es un dato interesante, me parece. O sea que apuntamos a
cuestiones químicas, no solo químicas, sino comportamentales, y Alfredo quería decir algo. Yo creo que tenemos que ser muy prudentes. Desde el área de la salud mental tenemos mucha experiencia en el riesgo que conlleva llamarle a una conducta humana enfermedad o trastorno, porque podemos estar utilizando criterios científicos para juzgar conductas morales o sociales. En este momento yo creo que hay un campo de investigación en el tema de las conductas adictivas en relación con los temas que ha comentado Luis, pero es un campo de investigación todavía en inicio. Simplemente unos datos que quiero decir. Yo creo que cuando hablamos de ese tipo de adicciones hay que evitar radicalmente el uso de hablar de adicciones a la tecnología, porque estamos, en primer lugar, estigmatizando la tecnología, cuando yo creo que el mensaje es que la tecnología es una herramienta positiva, buena y que nos aporta muchas posibilidades en nuestra vida. Tenemos que tener en cuenta que es un tema que se está revisando en Estados Unidos, como decía Luis, sin haber llegado a un acuerdo, pero que es un tema que viene del entorno asiático. Evidentemente, en países como Corea del Sur, como Taiwán, como China, se considera una enfermedad, pero el contexto cultural suyo no tiene nada que ver con el nuestro. Una cuestión que se me plantea es, dices, estamos estigmatizando a la tecnología, pero algo puede ser bueno, es decir, yo puedo ser adicta a los pasteles son buenísimos. Eso me refiero. Vale, por aclarar. Pero es que entonces la lista de adicciones sería la del diccionario de la Real Academia de la Lengua. No, tanto no. Podría llegar a ese pero extremo. Hay estudios que demuestran que sí hay adicciones. Es decir, que vamos a ver, y son estudios científicos serios, que no son opiniones de un señor en particular. Entonces, los datos empiezan a ver que las adicciones comportamentales, hace 5 años los estudios hablaban de un 2%, y hablan de un 5, de un 8, de un 10. ¿Que hay que delimitarlos mucho? Por supuesto, pero el hecho de que algo sea bueno no implica, es decir, que la morfina es ideal, pero hay morfinómanos. Es decir, que hay que delimitar el campo muy bien, pero no podemos negar que eso está ahí, porque es que hay gente que dice, mi hijo es adicto o no. Bueno, pues igual hay que empezar a contemplar esa posibilidad. Luis, tengamos mucho cuidado porque Sí. la última referencia en una revista internacional sobre este tema llegaba a decir que el 30% de la población juvenil era adicta, pero no se quedaba ahí. Decía que el 80% de esa población necesitaba ser medicada y que el 20% necesitaba ser ingresada en un centro sanitario. Estamos un poco perdiendo el norte de lo que son las cosas. Hay que delimitar muy bien y hay que ser muy serios y muy científicos. Otra cosa es que haya personas o medios de comunicación que usan cualquier cosa y lo ponen en un titular y eso crea lo que se llama una alarma social. Luego hay otros medios que intentan aclarar las cosas, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, en esta vosotros, mesa, por ejemplo, por supuesto. Y luego yo creo que, como es un tema sujeto a investigación, hay una realidad concreta que es la adicción a las sustancias, cuyo día se celebra el día 26, y que no puede servir este tema para desviarnos el foco. Tenemos un reto concreto, real, bien contrastado, que requiere muchos esfuerzos y mucha atención. Estoy viendo a Olga que está afirmando así, o sea, está con su pensamiento, que seguro que le están surgiendo ideas. Estoy ideas. de acuerdo con lo que dice Alfredo. A mí me parece, o por lo menos desde la experiencia que nosotros tenemos en la Fundación, ¿no? Y en concreto en Aldatu, que en realidad adicción, cuando empezamos a nosotros a considerar que puede haber más bien pues algo de problema en relación a las sustancias, es cuando en la medida en que el consumo interfiere en la vida de la persona, ¿vale? A diferentes maneras, y cuando el consumo luego tiene consecuencias negativas. Entonces es cuando hay que ir, por lo menos empezar a observar y a mirar, ¿no? Si puede haber, qué tipo de adicción. ¿Se considera que el hecho de depender de algo, por ejemplo, pongamos el tema, un ejemplo, el tema de los chiquitos, ¿no? Me voy de chiquitos, me voy a tomar unos vinos, es en principio que no va a acabar en un coma etílico, pero es algo en lo que, que se ha incorporado, digamos, a la vida, a la rutina, pero no puedo dejar de pasar, digamos, por hacer la ruta. ¿Eso, digamos, que se consideraría una adicción? Bueno, ese sería un indicador que nos haría ir, observar un poquito más en profundidad qué es lo que le está ocurriendo a ese señor, que quizás por costumbre, porque es lo que se lleva, ¿no? Mucha cultura con el alcohol a nivel de sociedad que tenemos, ¿no? Parece que es lo normal. Habría que ver si deja de ir y echar al chiquito, si le pasa algo, si lo echa de menos, si no pasa nada, quiero decir, todo esto. Yo he recogido un poquito, a la mañana he estado recogiendo un poco como cosas que a nosotros, las personas que vienen a tratamiento, a veces nos refieren, ¿no? Así de manera coloquial, porque yo creo que así se puede entender mejor, ¿no? Lo que suelen decir igual, pues indicaciones, ¿no? Que hay que tener en cuenta, ¿no?
hablan, por ejemplo, de cambios de humor bruscos, de cambios en el comportamiento. Antes podía hacer tal cosa y ahora pues igual no llego, o se me habla olvidan. de eso, perdona, en primera persona o el entorno reconoce que le ha cambiado el humor? Las dos cosas, depende cómo venga el paciente. O sea, uno lo reconoce en Claro, principio. cuando el paciente viene motivado, se ha dado cuenta que tiene un problema y es él el que demanda la ayuda, claro, todo esto lo dice. Y si no, el familiar también suele decir, pues mira, es que yo le veo de esta manera o de la otra. Se habla también de menor rendimiento a nivel de trabajo o escolar, o problemas o discusiones, cuando antes no había, ahora muchas discusiones en la familia, con la pareja, con los hijos, mucho gasto de dinero, incluso deudas, olvidos que antes no se daban, aislamiento. La persona empieza a no estar tanto socialmente, a veces, no todo esto se da, sino que puede ser. a veces también dicen que, bueno, pues que han empezado a consumir, pero que ahora resulta que se dan cuenta que necesitan más cantidad y que lo hacen más a menudo, ¿no? O, por ejemplo, la sensación de no poder controlarlo. Es que yo lo quiero controlar, ¿no? Y parece que no puedo. O la necesidad de después pasar mucho tiempo para recuperarte Entonces, de ello. todos estos indicadores entiendo que se dan independientemente de la sustancia de la que estemos hablando. Sí. Eso, sí. Yo creo que, bueno, es un poco referente a lo de antes, yo Sí. creo que es importante distinguir entre la palabra coloquial de adicción, cuando utilizamos coloquialmente, es que, fíjate, eres adicto al móvil, a cuando realmente es una adicción como tal. Esto yo trabajo con adolescentes y jóvenes y creo que es algo que se utiliza muy a menudo y ellos mismos lo utilizan. Pues que yo no puedo vivir sin el móvil, es que soy adicta sin el móvil. Sin embargo, pues en el centro en el que trabajo yo, que bueno, pues están durante un periodo de tiempo en valoración para ver qué recurso es mejor en sus circunstancias, están sin móvil, están sin consumos de tabaco, de porros, un montón sin 20, que es algo que entre los adolescentes está muy, muy extendido. Y es algo que la mayoría, el 95% de los chicos y chicas que están con nosotros, pasan perfectamente. Esos chicos y chicas no son adictos a esas sustancias o a esos productos. Tienen algún tipo de problema o empiezan a iniciar con los consumos. Sí que hay un 5%, digamos, que sí que realmente lo pasa mal, que tiene síndrome de abstinencia, que tiene dificultades más allá que el echar de menos. Sara, hablábamos antes, en esta mesa solemos o procuramos tener distintas perspectivas, distintos puntos de vista, y sí que hablábamos antes de que desde tu punto de vista ves el consumo o la adicción, según los casos, como consecuencia de otro problema. Es decir, no se centra el problema en la adicción, o sea, el problema no es la adicción, sino es el rebote de algo más. Sí, sobre todo, más que en todos los casos, en los casos con los que nosotros trabajamos. Generalmente, los chicos y chicas que llegan a estar con nosotros tienen problemas más allá del consumo. Tienen una desestructuración a nivel familiar, a nivel social, absentismo, fracaso escolar. El consumo es uno más, no es el principal. Sí hay chavales y chavalas que tienen problemas de consumos y entonces se les derivan recursos más específicos que trabajan directamente eso. O sea, pero nosotros lo vemos más como síntoma de unas circunstancias familiares o sociales concretas que como una adicción en sí o un problema en sí mismo. Sin embargo, apuntábamos antes comentando, antes de que comenzara el programa, que efectivamente hay gente que es, o a un grupo de población le sucede como una consecuencia de unas circunstancias pues, más desfavorables quizá, pero también hablamos de que cada vez más la gente normal, como tú o como yo, nos puede pasar. O sea que antes, por ejemplo, en el consumo de las drogas, ¿no? Antes parecía que estaba la imagen del yonki, del arrastrado, del tirado, y ahora no. Iba a decir que hay señores con chaqueta y corbata, pero bueno, también, o sea, digo que sí, pero vamos, que te estaba haciendo así con la mano, no es que quieras, pero que efectivamente esa pero eso figura... pues ya no es, De ¿no? hecho, hay una teoría sociológica que intenta explicar por qué aumenta una droga en una época histórica y otra no. Por ejemplo, en la época de los yuppies, era una época de mucha excitación, gente joven con chaqueta y corbata que trabajaba mucho, se tomaban estimulantes y aumentó mucho el consumo de anfetaminas y de cocaína. Luego vino la depresión económica con la crisis y se pasó a predominar los calmantes, la heroína, el cannabis. Luego vino toda la época de la ruta del bacalao, ahí se tomaban éxtasis y pastillas derivadas. Que también hay una teoría social que dice que según el momento, incluso personas
son más adictas a una sustancia que a otra según el tipo de carácter que tiene. De ese perfil también hablábamos, Olga, que parece a veces que para curar eso hay como que alejarse, apartarse un poco del día a día, de la vida, cortar con tu vida. Sin embargo, nos querías ofrecer como otra visión de la jugada, ¿no? Sí, porque yo creo que tradicionalmente quizás la imagen de Proyecto Hombre, que también tiene su lógica, quiero decir, ¿no? Se inició pues cuando en los tiempos de la heroína, ¿no? Y quizás, bueno, cuando todavía hoy en día las personas de la calle cuando oyen Proyecto Hombre les parece que es pues un poco lo que tú decías, ¿no? Y tratamiento residencial, estar ingresados, bueno, ¿no? Cuando hay otra realidad, hay otro servicio que desde hace mucho tiempo que está en funcionamiento, que es Aldatu, el Centro de Tratamiento Ambulatorio, donde además la gran mayoría de las atenciones se realizan así a nivel ambulatorio. En este año 2012, sobre 400 personas que han sido tratadas en la Fundación, 300 han sido en el tratamiento ambulatorio y 100 han sido en residencial. Sí que yo os quería decir un poquito el perfil para que os hagáis una idea de qué estamos hablando. Hablamos de personas, más o menos 2/3 partes son hombres los que acuden al tratamiento y 1/3 parte mujeres. Las mujeres siempre todavía, van más despacio, aunque a mí la sensación o la sospecha que tenemos es que puede haber también problema, pero que todavía no se atreven a pedir ayuda, ¿vale? La media de edad, 37 años, son personas que, más de la mitad de las personas que hemos atendido este año tenían trabajo, con familia, con hijos, más del 60%, es decir, un perfil totalmente normalizado. O sea, que un perfil que en principio podría sorprender a cualquiera que esté en casa y que dice, bueno, pues no, uno se puede imaginar que el colega de trabajo pues tenga un problema así, ¿no? Yo creo que tenemos que empezar alejando el foco y luego a ir acercándonos, ¿no? Los últimos datos en Navarra y en España nos hablan de dos realidades distintas, ¿no? Una pequeña parte de la población, muy poquitos, que siguen enganchados, adictos a drogas duras, vamos a llamarles así, cocaína, heroína, anfetaminas, y que son muy pocos, pero tienen repercusiones muy graves y necesitan un alto nivel de atención, tanto social como sanitaria, como psicológica. Pero tenemos una gran proporción de población con consumo de sustancias que les coloca en riesgo. Y ahí claramente son 4 las estrellas. Es el alcohol, que está muy normalizado en nuestra sociedad, pero el contacto con alcohol provoca situaciones de riesgo entre los jóvenes, y si lo quieres luego podemos profundizar. Es el tabaco, con sus peculiaridades de repercusión especialmente física, pero con repercusiones sanitarias también muy importantes. Es un tema emergente, pero que ya lo tenemos aquí en Navarra, y Navarra es una sociedad que se reconoce a sí misma como consumidora por vías externas de tranquilizantes, y cada vez más también consumidora en exceso y de riesgo de analgésicos, y es la percepción del cannabis como una sustancia sin riesgos, que está penetrando en la juventud y que cada vez tenemos más conocimiento de que sus repercusiones sobre la salud mental de esas personas, cuanto más jóvenes inician el consumo, es muy grande. Sin embargo, esos 4 puntos, bueno, quizá el tabaco en los últimos 10 años, 15 años, se ha conseguido dar la vuelta y ahora, pues si fumas eres un poco el tirao, ¿no? O sea, quítate de la oficina, sal fuera, ponte el abrigo, porque, bueno, mójate, sobre todo mójate últimamente si quieres fumar, ¿no? Pero sin embargo, en todas esas cuestiones que has apuntado, ¿no? El alcohol, las pastillas, el cannabis, ¿cuál es el problema para, vamos a decirlo así, que no den miedo? Para que a uno, hombre, ahora conducir sin cinturón a la gente pues le pone nerviosa, pero beber o las pastillas, no hay sensación de nerviosismo, no hay sensación de peligro. Es la percepción social que hay, o sea, todo el mundo, lo que hablábamos antes, ¿no? Antes el yonki era peligroso, y si encima está con síndrome de abstinencia, te asalta con una jeringa, la gente se asustaba. Luego con la ruta del bacalao también hubo una percepción del mucho daño, hubo muchos reportajes y la gente se asustó. Y la verdad es que el éxtasis bajó bastante. Pero tanto el alcohol, que está normalizado, que todo el mundo quedamos en bares. ¿Dónde quedamos? En un bar, todos. A un café o una cerveza. ¿Falta información entonces? ¿Es No, un problema de información? no, ¿Es bueno, problema de que no hemos visto un hígado ahí absolutamente destrozado? ¿O porque hemos visto sé si es pulmones eso. asquerosos en las cajetillas, con perdón Yo de también. la expresión, Es pero... peor, es peor. Son los mensajes ambivalentes. Claro. Que estés oyendo por la mañana que es muy malo y por la tarde que no pasa nada, incluso que es bueno. Eso crea una situación en que la incertidumbre siempre va a favor de la sustancia. Entonces tenemos que intentar ser cada vez más coherentes en cuanto a los mensajes que lanzamos, ¿no? ¿Pero quién es el que dice que no pasa nada? Pues cuando preguntas a la gente
cómo reciben información y qué es lo que le parece que es eficaz para atajar estos problemas de adicción, te dicen claramente que 4 son las vías. Una son los medios de comunicación, y es mayoritario. Otra, y creciendo, son las vías de Internet, los foros, las redes sociales. Otro es la legislación. A pesar de todo lo que nos quejamos de la legislación, pues de la ley del tabaco, de las nuevas propuestas de legislación, acaban calando en la gente. Y otra es la transmisión en los centros educativos o mediante programas de formación específicos. Ahí nos lo estamos jugando. Pero lo que digo es, así como ahora nos hemos acostumbrado a ver una foto más bien asquerosa en una cajetilla, ¿no?, de tabaco, nos imaginamos en un bar la foto de un hígado hecho polvo. Es que Digo, tú preguntabas quién da la otra información y le podemos llamar pues los señores que venden alcohol, los señores que venden tabaco. O sea, no hay imágenes asociadas a un dolor. El anuncio Marlboro era un señor que iba por ahí con un caballo en el campo americano. Sí. Las bebidas alcohólicas, ayer han empezado con la cerveza, bebida al verano, y la imagen es idílica. Los grupos por cannabis son muy activos y son grupos que se mueven mucho, y también, sobre todo a través de internet y de foros. O sea, que se está vendiendo esa imagen por el otro lado. o sea, que estáis de acuerdo los cuatro en que no hay una información veraz al respecto de estas cuestiones. Yo creo que no hay una información veraz, y además hay cosas que socialmente están bien vistas. Irte de copas o a tomar una cerveza con tus compañeros es hacer amigos, es hacer sociedad. Con el tema de las pastillas, muchas veces es algo que se necesita en un momento concreto de tu vida. Bueno, pues un médico que se supone que sabe y que es una ayuda, te receta, y bueno, luego hay gente que hace Te un mal uso, autorrecetas. te autorrecetas, y empieza a haber una dependencia, y como realmente eso me lo ha recetado el médico, y además socialmente no está mal visto, no me estoy pinchando, no estoy de fiesta, ¿no? Ahora los jóvenes no estoy por ahí de marcha hasta las tantas, os voy a hacer la se pregunta normaliza. al revés, ¿no? Al final, igual uno está en casa y está diciendo, bueno, estos señores y estas señoras o señoritas están quizá exagerando un poco, ¿no? Porque ¿qué tiene de malo en el fondo? No me voy a agarrar un coma etílico cada, pero bueno, ya se sabe que en San Fermín, que nos queda un mes, pues ya se sabe que de vez en cuando, o qué más da un tranquilizante, bueno, pues para poder dormir y luego rendir más en el trabajo, o ese tipo de cuestiones que las consecuencias son realmente, ya que vosotros sois los expertos, realmente son tan nocivas, son tan malas, o al final dices, bueno, tampoco nos pasemos. Ahí está la diferencia en ser consciente de cuándo tienes un trastorno, una enfermedad, o cuándo tienes un factor de riesgo. Entonces, el consumir pastillas sin receta es un factor de riesgo grave, porque son medicaciones que tienen que tener un control, porque si no pueden generar efectos secundarios, síndromes de abstinencia, complicaciones graves. El tomar una cantidad moderada de alcohol en un contexto determinado, en unos espacios determinados, puede no tener ninguna repercusión negativa. Incluso puede que tenga algunas positivas. Pero lo que tienes que ser consciente es que el consumir alcohol no es algo sin riesgo. El conducir es maravilloso y nos transportamos con los coches y somos felices, pero todos somos conscientes que ir a más de una velocidad en una carretera que no es la adecuada, el riesgo es mortal. Esa diferencia entre saber que algo que puede ser bueno en un determinado momento puede ser un riesgo si superamos la barrera. Ese riesgo, esa adicción, ¿entiende de edades? Quiero decir, porque hay veces que nos enfocamos mucho en la adolescencia, en determinadas edades, pero hay veces que uno dice, bueno, yo ya soy adulto, ya soy padre de familia, madre de familia, y uno dice, al principio uno controla más, ¿no? ¿Entiende las adicciones de edad? Yo creo que no. Yo creo que se empieza en la adolescencia porque es una época en la cual la persona quiere vivir muchísimas cosas. Entonces, su primera borrachera, los primeros canutos, el primer tabaco, el primer cigarro, o sea, se inicia ahí. Luego también es verdad que hay drogas de largo recorrido que se dicen, por ejemplo, el alcohol y el tabaco son drogas que uno empieza y como no lo deje hasta que se muere. Hay drogas de corto recorrido, pero yo trabajo en residencia de ancianos y hay bastantes señores alcohólicos que como no salgan a bar todos los días del pueblo a tomarse su cerveza o sus chiquitos con sus amigos, pasa algo en la residencia. Es decir que... Y eso está ahí. Y respecto a Luis, antes hablabas también de las conductas, de esas conductas de las que uno depende. En ese sentido, ver el riesgo en una conducta, en determinada conducta, bueno, y dices, bueno, pues Internet, que me pase 2 horas conectado, o ¿no? Hablabas también del sexo, pues dices, bueno, pues en principio, malo. No, pero es lo que dice Alfredo, o sea, quizás la cuestión es hasta dónde, y eso quizás es lo que nos falta por concretar, o sea, ¿son buenos 2 cañas, 3 cañas o 4 cañas?
por ejemplo. Es decir, poner unos límites para que la gente sepa que si eso... Es decir, una adicción al fin y al cabo es un uso continuado de algo. Yo no puedo decir que una caña sea mala, pero si todos los días me tomo 6, estoy en riesgo. Esa es la cuestión, la cantidad y la duración. Y si además ese día, que un día por lo que sea no puedo tomarme una caña y empiezo a tener síntomas físicos o me siento mal o estoy todo el rato dándole vueltas a que no puedo tomarme esa caña, ahí es cuando es un problema. Claro. Retomando el tema de la edad, que yo creo que era muy interesante lo que has planteado, una de las cosas que nos preocupan más no es que esté aumentando el consumo, que lo estamos esperando, porque es lo lógico y sabemos que las situaciones de crisis económica van acompasadas con un incremento del consumo de sustancias que te hagan esas crisis más soportables. Pero todavía no lo hemos detectado ni en la población ni en las consultas, lo estamos esperando. Pero sí lo que hemos detectado es que se va adelantando cada vez más el inicio del consumo de sustancias. Entonces sabemos ya entre los 13 y 14 años tenemos cada vez más inicio de consumo de alcohol, de consumo de tabaco y de consumo de cannabis. Y esto es un indicativo de que estas sustancias, cuanto más jóvenes empiezan a actuar sobre el organismo, el riesgo de que sus repercusiones sean mayores es más alto. Y sin embargo, en el otro extremo lo que sabemos es que el riesgo de las pastillas es más propio de personas a cuanto más edad. Entonces, a partir de los 50, 60, 70 años y sobre todo en mujeres, es más probable y tenemos que estar más vigilantes para no tener problemas de engancharnos a las pastillas. Es más fácil reconocerlo, o lo digo al revés, supongo que cuando más adulto eres, más difícil es reconocer eso. Porque un adolescente igual puede, bueno, pues por un profesor, por el padre, por la madre, por un familiar, puede, digamos, ser más fácil que caiga en la cuenta de que necesita ayuda, pero el adulto medio, hombre, 37 años apuntabas antes, la edad no está nada mal, ¿es fácil reconocerlo o es quizá el principal escollo? Bueno, yo creo que se reconoce cuando a la persona le pasan cosas y encuentra que hay consecuencias negativas, ¿no? Y quizás los familiares también le puedan estar aportando, le puedan decir, le puedan estar, bueno, acercando, porque yo creo que esa es la idea, que el familiar que está al lado, que igual desde fuera lo ve, pues que pueda estar a la suya, que se haga cercano, que le ayude a poder expresar si realmente tiene pues un problema, ¿no? Y en todo caso, si tuvieran duda, pues que pidan asesoramiento. Que puedan llamar y asesorar. En consulta? No, vamos a ver, yo estoy de acuerdo contigo, o sea que muchas veces, por ejemplo, lo decía Alfredo, el consumo de pastillas entre mujeres mayores, de 50 60 años para arriba, como tú decías, me la manda el médico, y mi cuñado toma no sé qué, mi cuñada toma no sé cuántos. Mientras no hace daño, aquí no pasa nada. El bebedor social, que todos los días toma sus chiquitos por la mañana, su copa de pacharán con la partida de mus y por la noche unas cañas antes de esa casa, hasta que no va a un hospital y resulta que está ingresado 4 días y no puede tomar alcohol y aparece un síndrome de abstinencia, no se entera. Son sustancias muy aceptadas socialmente, el uso de fármacos, el uso de alcohol. ¿Dónde está el problema si todo el mundo lo hace? Entonces, como tú decías, yo creo que muchas veces el de fuera empieza a ver que pasan cosas. Esa lista que tú decías, el de fuera percibe que algo está pasando, porque el que consume normalmente muchas veces le puede más la adicción que la percepción del daño que le está haciendo. Yo creo que aquí tenemos un reto porque a cualquier edad siempre la primera que se da cuenta de que algo pasa es la persona que está en el entorno, no es el afectado. Porque precisamente esa falta de conciencia de dónde está entrando es lo que le hace seguir entrando, si no pararía. Entonces el gran reto tenemos, yo creo que en todos los que estamos preocupados por la asistencia a este problema, es en cómo una vez que se detecta en el entorno facilitar, favorecer, orientar para que la persona que tiene el problema se haga consciente y busque y acepte la ayuda. Y a veces tardamos tanto que la edad media es 37 años, ¿no? Por eso se explica que la edad sea tan tarde, porque es muy difícil que el propio interesado acepte la bondad y la necesidad de estos tratamientos. Muchas veces solo lo acepta cuando el grado de afectación es ya muy grande, ¿no? Los adolescentes sí que es cierto que es más fácil que haya señales de alarma que los de alrededor lo puedan ver, pero generalmente el adolescente no es consciente, es algo que lo hace todos mis amigos, es, bueno, pues me hace estar en el grupo de iguales más a gusto, y además el adolescente está en una época de transgresión de la norma y es un poco lo que tiene que hacer, ¿no?, para pasar esa etapa y aumentar en madurez. Ahí está el problema, cuando
cuando los consumos o cuando el consumo, el juego con el consumo se convierte en adicción. Y es muy fácil pasar el límite sin que el propio chaval o chavala se dé cuenta. Los de alrededor se pueden dar cuenta. Pero ahí entiendo que efectivamente apuntáis, bien en la adolescencia o viene una persona adulta, es fundamental la gente del entorno, Sí. porque que uno pasa a reconocer que dices, bueno, algo que bueno, ya lo he puesto como dentro de mi día a día, que es algo más normal, o no del día a día, algo del fin de semana, una costumbre, a pasar que es una dependencia que efectivamente, en general uno piensa, bueno, cuando quiera lo dejo, ¿no? O sea que en principio podemos decir que es fundamental el entorno. Me están haciendo todos así con la cabeza, es decir, estamos afirmando bien la cuestión. A mí me gustaría saber si pensáis que este tipo de días, ¿no? Acabamos de celebrar ese Día Mundial sin Tabaco, el próximo 26 celebraremos el Día Mundial contra el uso indebido y el tráfico de drogas, ¿sirven realmente para algo? Hablábamos de que hay un problema de información, de concienciación, ¿sirven o hay que buscar otra estrategia y ponemos hígados por ahí puestos en plan, bueno, perdón por la expresión, ya me permitirá si están cenando, ya lo siento, pero ya se entiende la idea? Yo creo que cualquier forma de transmitir información veraz es útil. Y yo creo que incluso a veces hay que bombardear un poco a la población, porque si no se duerme. Y lo que llega es un grado de tolerancia hacia conductas de todo tipo y condición, hacia sustancias, pastillas, lo que sea. Entonces yo creo que la información tiene que ser veraz y continua. No puede ser un programa al año y el año que viene toca otra vez, pues repetimos. Hace falta o sea, que un poquito. os llamo en menos de La semana que viene volvemos días. otra vez. La semana que viene vamos a reincidir. ¿Estáis de acuerdo en esta cuestión, por tanto? Yo creo que es una gota más que aporta en una estrategia que tiene que ser más global, ¿no? Vale. Me gustaría... ¿Ibas a decir algo? Sí, perdón. Yo Sí. creo que, por ejemplo, en el trabajo con los adolescentes o con los jóvenes es primordial que sea algo constante y desde lo cercano. No vale de nada que en un instituto vaya un experto y explique todos los riesgos que tienen las drogas. Sirve, sí, en cierto grupo de chavales servirá, pero lo que realmente sirve es que el profesor o profesora que está día a día con ese grupo de adolescentes haga una prevención más o menos transversal dentro de su asignatura, dentro de su o en el centro de salud, o bueno, que sea algo continuo y que sean personas referentes para ese chico o chica, porque si no son mensajes que nos llegan, que bueno, pues nos quieren asustar, nos quieren preocupar. ¿No pensáis que en general estos mensajes son mensajes que suelen llegar pensando esto no va conmigo, esto no va con mi entorno? No, esto no suele ser el cuide de la cuestión. Sí. Ahí, todos tenemos la experiencia, ¿no?, de llamar a una familia para decir que vengan a recoger a su hijo o su hija con una intoxicación y la reacción es ¿qué le habrán echado? Ya. Porque mi hijo o mi hija no bebe, no consume, es una negación. Por eso yo creo que nos lo estamos jugando también mucho en prevenciones generales, que igual la prevención específica de la adicción tiene su lugar, pero tiene su lugar ya cuando estamos en una situación de riesgo, si no ya en un problema declarado. Pero, por ejemplo, todo lo que sea fomentar la integración y el rendimiento escolar, deportivo, que parece que no tiene nada que ver con las adicciones, pero sabemos que aquellas personas que están bien integradas en el colegio o bien integradas en una actividad deportiva tienen mucho menos riesgo de consumir. Todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con organizar las horas de ocio, se pueden consumir drogas a cualquier hora del día, indudablemente, pero sabemos que aquellas personas, sobre todo menores de 18 años que están fuera de casa después de las 4 de la mañana, el riesgo de entrar en contacto y a partir de ahí generar un problema con alcohol o con drogas es mayor. Eso está claro en menores de 18 años, pero con los adultos, ¿cómo gestionamos ese mensaje de esto no va conmigo? Esto, bueno, pues le tocará desgraciadamente a alguna gente, pero esto en principio a mí no me toca. No, pero por ejemplo, yo creo que las campañas sí funcionan porque, por ejemplo, con la campaña incluso de leyes del tabaco, el vuelco que ha habido en la sociedad ha sido espectacular. O sea, hace 10 años en televisión veía series o películas y bueno, fumaban como cosacos. Entonces, sí hay una percepción social, con lo cual se ha conseguido, es decir, de alguna forma se ha conseguido que el tabaco, que la gente empiece a pensar que el tabaco es dañino y que es una adicción, que no es bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos, y en familias, en entorno familiar, decir, bueno, no fumes, yo voy a casa de un amigo y dice, bueno, ¿puedo fumar o no puedo fumar? Porque la gente, cuidado, entonces, si se ha conseguido con el tabaco, ¿por qué no con lo otro? Igual hay que hacerlo de una forma, el producto distinto, evidentemente, pero bueno, si se ha conseguido con una droga que es legal,
pero droga, vamos a decirlo así, ¿por qué no con las otras? A mí me gustaría acabar con un titular, con un mensaje, con un WhatsApp, con un SMS, con un algo para esta noche, para que los que están en casa, no sé, desde vuestro punto de vista, desde vuestra perspectiva, nos llevemos este fin de semana para repensar, reorganizar, incluso comentarlo en casa. Alfredo. Yo creo que hay un doble mensaje. Seamos conscientes de los riesgos y gestionémoslos bien, y cuando ya el tema nos ha superado, sepamos que hay toda una red de servicios y de personas dispuestas y dedicadas a atendernos y ayudarnos. ¿Sara? A mí me parece, de cara a los adolescentes y a la juventud, que de cara sobre todo a las familias, que es importante que no nieguen, que sean realistas, pero que tampoco acosen, que a veces el efecto acoso-vigilancia produce el efecto contrario. Difícil eso, ¿eh? Para una madre preocupada, difícil cuestión. Yo creo que tendría que pediros ayuda, me parece a mí, Olga. Pues yo animaría a cualquier persona que en este momento no haya podido estar escuchando y diga, ostras, pues alguna de las cosas que aquí se han dicho, pues me parece que a mí me puede estar ocurriendo, ¿no? Pues tanto a esa persona como al familiar que tenga cercano, ¿no? Animar a que llamen, a que nos llamen, a que pidan asesoramiento, que no pasa nada, que le vamos a atender muy bien, que eso no significa que se tenga que poner en tratamiento, pero bueno, pues que les podemos ayudar a ver un poco cómo son las cosas, ¿no? Y que luego de las adicciones, hombre, pues también se sale, también hay esta parte positiva, ¿no? Nosotros damos altas terapéuticas y bien dadas, quiero decir que también se puede mejorar la calidad de vida después de haber estado un tiempo mal, pues también se puede conseguir esto, ¿no? Bueno, pues también, o sea, también supongo que será una satisfacción enorme salir uno mismo de ese pozo, ¿no? Sí, digo yo. Hablan de liberación, no decía, ¡buah! Qué peso de encima me he quitado, ¿no? Para rato pensaba yo que iba a poder, ¿no? Qué bien estoy viviendo ahora, en qué martirio estaba metido o metida, ¿no? Luis, para terminar, pero no por ello menos importante. Pues, vamos, a mí me parece que yo quería incidir un poco en el tema de que muchos de los consumos excesivos que hay están asociados a lo lúdico. Entonces, que cuidar que por divertirte una noche, 2, 3 o 4, al final puedes estropearte tu vida terminando enganchado. O sea, el San Fermín, una cosa es beber y otra cosa es tener que emborracharme porque es San Fermín. Yo creo que el matiz es la cantidad y la duración. Pues habéis hecho un ejercicio de titulares espectacular, os daría el grado de licenciados en periodismo, pero me parece que no va a poder ser. Gracias a los 4 por haber estado con nosotros esta noche, mucho ánimo y muchas gracias por esa tarea que realizáis en vuestro trabajo, de verdad, gracias. Y nosotros nos vamos a ir a publicidad, vamos a volver enseguidita para cambiar de tema radicalmente, hablaremos de un libro, de una propuesta, pero esto a la vuelta de la publicidad. Hasta ahora mismo. Pues continuamos en Contraste y continuamos hablando de una cuestión que no es de actualidad, pero es del día a día, de nuestro día a día. Vamos a hablar de este libro que está aquí, Consideraciones en torno al sentido de la vida, con su autor, que es Miguel Ángel Munárriz. ¿Qué tal estamos? Muy bien, ¿y tú? Yo, lo cierto es que Miguel Ángel, un ingeniero como tú, ingeniero, pero ingeniero de verdad, vamos, o sea, de los que ejercen y demás, atreverse a escribir un libro como este, sorprende. Sí, bueno, primero, tengo mucho valor y segundo, pues yo creo que lo he hecho por contraste precisamente con lo que estaba haciendo toda mi vida, ¿no? De todas formas, bueno, mi afición a la escritura viene de lejos y ya en 1998, creo que fue, EUNSA me publicó un libro que se titulaba Sinfonía, ¿no? Y que además trataba sobre la deuda externa. Incluso. Sí, sí. Bueno, pues de deuda externa al sentido de la vida, esa es la gran pregunta sí. que todos nos hacemos. Antes o después nos la hacemos. En general, ¿tienes la sensación, tienes la impresión de que cuando uno se pregunta, mi vida, o sea, tengo un sentido, tengo un porqué, más allá de ir a trabajar y más allá de atender a los niños cada día, en general la sociedad de hoy, ¿te parece que tenemos un sentido, tenemos un motivo por el que levantarnos? Yo creo que en general no. En general, pues bueno, pues estamos movidos por la rutina de la vida, como tú dices, y rara vez nos hacemos las preguntas que más nos atañen, ¿no? Por ejemplo, pues ¿cuál es el sentido de nuestra vida? ¿No? Y claro, la primera pregunta cuando hablamos de esto es, pero bueno, ¿nuestra vida tiene algún sentido o es un sinsentido fruto del azar, ¿no?
Y de ahí es de donde se van encadenando todas las preguntas que son las que conforman el libro. Cuando uno se pregunta por el sentido de la vida, lo cierto es que, bueno, lo lógico es plantearse si uno es feliz. Te voy a contar que hace poco estuve con un grupo de estudiantes y estábamos en una especie como de tertulia, de conversación, y me estaba leyendo un libro precisamente sobre la felicidad, que se titula La felicidad inadvertida, de José Benigno Freire, y pues les pregunté, oye, vosotros en general, ¿qué pensáis? ¿Sois felices? Bloqueo absoluto. De 7 que tenía delante, ninguno me supo responder si eran felices o no. Mira, la mayoría de nosotros, consciente o inconscientemente, asimilamos el sentido de la vida no con la felicidad, con el logro de la felicidad, ¿no? El problema de la felicidad es saber dónde encontrarla, ¿no? Decía un autor americano, de un apellido muy difícil de pronunciar, decía que la felicidad es como las mariposas, que si corremos detrás de ellas para atraparlas, nunca lo conseguimos. Pero si nos sentamos tranquilamente en la hierba, es posible que se posen en nosotros, ¿no? Entonces, sí, pues todos ansiamos la felicidad, pero, como decía Immanuel Kant, no sabemos qué es lo que queremos cuando buscamos la felicidad. Queremos dinero, queremos prestigio, queremos sabiduría, o queremos larga vida o salud. Según él, cualquiera de estas cosas nos puede traer indistintamente felicidad o sufrimiento. Es decir, que es imposible el establecer una regla universal para la búsqueda de la felicidad. ¿Qué aconsejarías? Bueno, además de que hay que leer este libro, Consideraciones en torno a la vida, pero eso es lo más importante, pero si tuvieras que dar un consejo a un amigo, hablas de que el sentido va ligado a la felicidad. Claro, y uno dice, bueno, pues con la crisis, con la situación como está actualmente, hay problemas familiares, desestructuramientos familiares. ¿Por dónde aconsejas? ¿Por dónde dirías el camino va por? Ya, este es un libro que quizá la característica fundamental es que no marca caminos, sino que parte de la base de que hay infinitos caminos, ¿no? Decía Jean-Paul Sartre, ¿no? Porque claro, el sentido de la vida para un creyente es elemental. Dice, hombre, por supuesto que la vida tiene un sentido que trascienda la muerte, ¿no? Pero para un ateo como Sartre parece que es más difícil que tenga sentido una vida con la certeza de la muerte, ¿no? Pues este hombre dice, el mundo es absurdo, no existe la naturaleza humana y por tanto no existe un sentido general de la vida. Pero decía, pero la vida de cada hombre debe tener un sentido y es cada uno quien tiene que dárselo. Es decir, por eso te digo que consejos... Hay caminos como personas, entonces. Hay muchos caminos, ¿no? O sea, yo creo que la naturaleza humana sí que existe, ¿no? Y además que no se limita a nuestra capacidad de pensar, que es en principio lo más aparente en lo que nos distinguimos de los demás seres, ¿no? Pero yo creo que sobre todo la naturaleza humana se manifiesta en nuestra necesidad de buscar la propia perfección, la perfección de la sociedad en la que vivimos y del entorno que nos acoge, ¿no? Y esta búsqueda puede ser un excelente punto de partida, ¿no? para llenar nuestra vida y para darle sentido, pero siempre sabiendo que existen lo que te decía antes, que existen infinitos caminos. Y el que puede servirte a ti, pues probablemente no me sirva a mí, ¿no? O al otro, al otro, al otro. Sin embargo, también en estas páginas apuntas, señalas, haces referencia a la importancia del compromiso. De eso, dentro de esos infinitos caminos, sí. El compromiso como una llave, digamos, que facilita esa felicidad. Y por tanto, ese sentido. O sea, a la hora de buscar la felicidad tenemos 3 ámbitos para buscarla. El primero es el externo. O sea, ahí fuera de nosotros hay cantidad de cosas que nos proporcionan momentos gratos, ¿no? Como una comida con los amigos, o una salida al monte, o a esquiar, o comprarte un coche más grande que te gusta más, ¿no? Otros buscan la felicidad, la buscan en su interior, es decir, pretenden generarla en su interior. Y son personas que disfrutan íntimamente, sintiéndose pues importantes, virtuosas, listas o eficaces, ¿no? Pues tanto en el ámbito laboral, el trabajo bien hecho, o en el ámbito social, una persona respetada dentro de la comunidad donde está, etcétera, etcétera. Y hay un tercer grupo, que es al que te refieres en este momento, que cree que la vida es un don demasiado importante como para gastarlo en pequeños o grandes egoísmos, ¿no? Y entonces buscan la felicidad en el compromiso con el bien común o con los demás. Es decir, son gente que se sienten con una misión en la vida y quieren llegar al final de esa vida, quieren llevarla pues con la
con la sensación de haberla cumplido, ¿no? ¿Podríamos identificar grados de felicidad? Es decir, has apuntado 3 campos, el profesional, con uno mismo, también el compromiso. ¿Podemos decir que quien se compromete, por ejemplo, es más feliz que el que busca solamente una felicidad en lo laboral? ¿O es demasiado suponer? No, vamos a ver, antes decía Kant, ¿no?, que no sabemos dónde está la felicidad. Y una persona que se compromete, que se sacrifica y tal por el bien común, etcétera, pues puede ser perfectamente infeliz. Es decir, la felicidad no se garantiza. Grados de felicidad, bueno, pues hay distintas formas de sentirla, ¿no? Hay una forma de sentir la felicidad que puede ser, digamos, esos momentos exultantes de felicidad, ¿no? Acaba de ganar Rafa Nadal y mucha gente habrá sentido esa explosión, ¿no?, de este tema, ¿no? Esa es una forma, ¿no?, de felicidad, o eso se da también mucho pues en el amor, ¿no? Los místicos dicen que en la mística también se da ese arrebato, ¿no? Ese arrebato yo creo que siempre tiene un regusto, o sea, tiene una pequeña trastienda, es decir, y si esta felicidad que siento en este momento, por la ley de las compensaciones, se traduce, digamos, en otra infelicidad de este calibre, ¿no? Hay otra felicidad que es más sosegada, ¿no?, que se trata de sentirse más o menos a gusto con uno mismo, ¿no? Es decir, sin caer en la autocomplacencia ni de los 1000 sucedáneos perniciosos que tiene la autocomplacencia. Hay otro tipo de felicidad que es el confort, ¿no? Es lo que decimos, oye... Pero hombre, pero me reconocerás que hay felicidades más pasajeras. Por supuesto, la primera, por ejemplo, es enormemente pasajera. Esta segunda es pues mucho más duradera, ¿no? Y el pero confort... compensa, digamos, la que va a durar. ¿No te parece? Puestos a buscarla, a buscar algo bueno, pues entre lo que va a durar 5 minutillos o una tarde, que sea bueno y largo, ¿no? Que bueno y breve 2 veces bueno, pero bueno, ¿no? Pero bueno, hay diferentes grados de felicidad, por supuesto que hay diferentes grados de felicidad, y cualquiera de nosotros, oye, pues estoy bastante a gusto, ¿no? Y estoy bastante a gusto, estar entusiasmado con algo, ¿no? Has hecho antes referencia a Sartre, has hecho referencia a Kant, pero también en este libro juega, bueno, una segunda parte, el enfoque religioso, una parte importante. Los ateos miran muchas veces con envidia al que cree precisamente como fuente de felicidad, de sosiego, bueno, porque por lo menos es los religiosos, los que creen en algo, los que tienen un sentido espiritual, tienen, digamos, como más resortes para llevar bien la felicidad. Ya, vamos a ver, por ejemplo, los existencialistas ateos son gente que piensan que el hombre al nacer no es nada, ¿no? Entonces, que solo será luego y será lo que él haya hecho de sí mismo. Es decir, consideran que existir consiste en crear la propia existencia. Y si se quiere ser un poco más riguroso, en crear la propia esencia. Al final, mi esencia es distinta de la tuya porque tú has creado tu esencia, yo creo mi esencia, o la naturaleza, da igual, ¿no? Bien, claro, ese también es un trabajo o es una tarea que puede ser enormemente gratificante. O sea, yo no considero en absoluto que la religión sea un privilegio que pueda ser envidiado, sino que es en realidad, digamos, pues un compromiso con algo, ¿no? Con una forma de vivir concretamente, ¿no? El problema sí, evidentemente una religión no es otra cosa que un cauce para encontrar el sentido de la vida en Dios, ¿no? O por lo menos así es como yo lo entiendo. Pero claro, la pregunta siguiente es, ¿pero existe o no existe Dios? No, por eso digo que para los que creen, los otros lo ven como con envidia, con cierta envidia. Hombre, tú no, tienes la suerte de creer, claro. O sea, si no tienes la suerte, pues no la tienes, pero si la tienes, tienes ventaja. Algunos lo creen así. Pues no sé si era Paul Locke o alguno de estos lo que decían, yo creo que era él, o Spinoza, lo que decía es que el tener fe en una vida futura te crea ya un determinado grado de felicidad. ¿No? Es un plus para poder ser más feliz, ¿no? Porque tienes más esperanza, tienes más, con independencia de cualquier otra cosa, ¿no? El problema es el siguiente, el problema es que, claro, yo no creo que haya creyentes netos o que haya ateos netos, ¿no? Yo creo que somos personas con más o menos dudas de fe, que por el ambiente que hemos vivido o por la educación que hemos recibido, por lo que sea, hemos adoptado, digamos, el papel de creyentes o el papel de ateos, ¿no? Y no hay demasiada diferencia entre unos y otros a la hora de vivir, yo no noto diferencia a la hora de vivir entre unos y otros, ¿no? Y el tema es eso, al fin y al cabo existe Dios, ¿no?
para poder fundamentarte en este tema. Ese sentido. Pues lo cierto es que nos vamos a tener que quedar aquí. Pero Sí. lo increíble es que con este tema podríamos estar hablando toda la noche. sin Hay duda. que reconocer Sin la más que mínima duda. tendrás que volver a este programa y hacer bueno, un especial, porque con esto podríamos estar toda la velada, porque desde luego es la gran pregunta. Esto me lo reconocerás. Por supuesto que sí. Muy bien. Miguel Ángel Munarriz, el autor de este libro, Consideraciones en torno al sentido de la vida, pues aquí lo hemos tenido esta noche, pero nos ha sabido a poco. Esto hay que reconocerlo, pero lo suficiente como para picar y leer estas páginas. Gracias por habernos acompañado esta noche. Muchas gracias. Vale. Nosotros nos vamos a ir, volveremos puntualmente dentro de 7 días aquí a Navarra Televisión, a Contraste, y quedan exactamente un mes para San Fermines, que ya están aquí, que ya está a la vuelta, pero antes queda algún que otro contraste. Mientras tanto, a disfrutar. Adiós, buen fin de semana.